Sí, le agradezco mucho a Laura Barrera, que es candidata a ser reelecta como diputada del PRI, que además de todo tiene un conocimiento profundo de los problemas de la niñez de nuestro país, que tome la llamada de la segunda imagen informativa. Laura, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio por abrirnos este espacio tan valioso. Con mucho gusto. Pues bueno, estamos ante una elección que tiene muchos matices, ¿no? Alrededor de una pandemia en donde las campañas fueron totalmente, pues, atípicas, por decirlo de alguna forma, con la gente metida en la casa, con muchas penas también, con mucha violencia. ¿Cuál sería para ti tu informe, tu radiografía de este proceso electoral? Pues lo dices muy bien, estamos a 3 días de una de las elecciones más complejas que ha enfrentado la historia moderna de nuestro país. Es muy importante, Paco, hacer memoria de que las intermedias siempre tienen poca participación y hacer una reflexión de que hay que ir a votar, de que si hay algo que te moleste, si hay algo con lo que no estás de acuerdo, que analices cuáles son las propuestas de cada partido y vaya la gente a ejercer este derecho ciudadano. 93 millones de mexicanas y mexicanos en la lista nominal, hay más de 20,000 cargos de elección, 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara Federal y sobre todo la importancia en lo que se define en los próximos presupuestos. Mi agenda, mi convicción de hace muchos años ha sido justamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues lo digo con mucho respeto y responsabilidad. Este es un gobierno que no tiene rostro de niñez, que más de las 150 acciones que han eliminado, el 40% eran justamente de protección a las niñas y niños. Y bueno, pues queremos alzar la voz de manera enérgica, pero también haciendo un llamado de conciencia de que la agenda no se puede escribir de una nación sin los niños presentes. Eso es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la violencia en contra de los candidatos, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que ha pasado? Por qué llegamos a esto? Pues porque perdón, pero todos los días oímos un mensaje de odio, de encono, de división, que si son ricos contra pobres, fifís contra chairos, neoliberales contra conservadores, pues es que eso está gobernando, eso ganó en el 2018 esta destrucción y esta venganza, y bueno, pues este es un sinónimo justamente reflejo de lo que está sucediendo. Yo lamento muchísimo y es muy lacerante ver esta discordia, porque mira, yo lo he dicho muchas veces en tribuna, usted y yo podemos pensar diferente, pero estamos obligados a sentir lo mismo. Quienes somos servidores públicos de convicción, de carrera y no a la carrera, entramos a esto porque un día decidimos hacer la vida de alguien más diferente, que existieran oportunidades y que existiera un México justo e incluyente. Entonces, es muy lamentable la violencia que se está viviendo, pero bueno, yo insisto en que esta elección sea un llamado pacífico, sea un llamado a la reflexión y bueno, pues que podamos recuperar lo que hemos perdido, 150 programas, el Seguro Popular, tú hacías la reflexión de la pandemia, desde la Segunda Guerra Mundial la humanidad no se ha enfrentado a una circunstancia tan importante en términos de salud y bueno, sin Seguro Popular migraron al INSABI con 100,000 millones de pesos más. Ahorita si tú puedes ver el reporte de la Secretaría de Hacienda del último trimestre de este periodo, hay un subejercicio en el presupuesto de salud. Entonces, bueno, no entendemos que si la prioridad es justamente salvar la vida de las y los mexicanos, no estén haciendo las acciones que hagan congruencia y que permitan salvar la vida de quienes están en este momento, bueno, pues también dando la misma como son los médicos, las enfermeras y todo el sistema de salud. Por dar Oye, un ejemplo. oye, Laura, tú cuéntame algo, ¿cómo ves la conformación de la Cámara de Diputados? ¿Cómo se va a conformar? Pues mira, necesitamos, y no lo digo en un ánimo optimista, ingenuo, necesitamos ganar la mayoría. Porque nosotros, Paco, en el debate, hasta de verdad son horas y horas, les invertimos mucho tiempo de convencimiento y al final un tablero define. Un tablero definió que no hubiera estancias infantiles, un tablero definió que ya no hay recursos para los niños con cáncer, el tamiz neonatal, el auditivo, que ya no hay implantes cocleares, un tablero definió que las mujeres no tienen un espacio para refugiarse en una condición de más de 130% más de feminicidios en este país. Entonces yo anhelo y apelo a la conciencia de que la Cámara es fundamental porque justamente los presupuestos son donde se definen y bueno, que tenga una composición distinta. De los 500 diputados, 200 somos pluris o seremos pluris, 300 son los distritos de mayoría. Yo espero que el Partido Revolucionario Institucional pueda llegar a 80, 85, que Acción Nacional tenga también un número importante, más de 90, que el PRD ahorita, que es una bancada pues con un número muy limitado de diputados, pueda tener por supuesto una representación mayor y poder alcanzar esta mayoría de conciencia. Ya la alianza, como tú lo sabes, firmó un acuerdo muy importante parlamentario de justamente cuál es la visión de país que queremos y sobre todo pues un ejercicio responsable
El béisbol, por darte un ejemplo, no puede seguir siendo prioridad. 2,000 millones de pesos para esta actividad en plena pandemia. Construcción de estadios, pues ¿cuáles? Los vacíos, porque la sana distancia no nos permite tener estas condiciones en este momento. Insisto, prioridades para los mexicanos. No puede ser que paguemos por un aeropuerto que no se va a construir 134,000 millones de pesos y por otro que no va a funcionar. No puede ser que no tengamos un trazo claro de cuál va a ser la infraestructura del sureste con el Tren Maya. Y bueno, pues hoy paguemos una refinería en Estados Unidos cuando las energías justamente van hacia lo renovable y a lo verde, y bueno, nosotros estemos pagando 12,000 millones de pesos, pero la de México vale 164,000. Orden, Paco, necesitamos orden y ponerle mucha seriedad al gasto del gobierno. Laura, en el momento en que si llegas a la reelección y hay las condiciones precisamente en la conformación de la Cámara de Diputados, ¿qué agenda impulsarías para los niños? Primero, necesitan regresar las estancias infantiles. Paco, tú y yo somos lo que somos por la primera infancia. De los 0 a los 5 años hay un desarrollo neurológico fundamental en nuestra vida. Los niños no pueden estar al cuidado ni de los abuelitos ni de quien nos haga el favor, porque no tienen las herramientas metodológicas y técnicas para justamente hacer este ejercicio de protección a la infancia. Entonces, las 9,000 estancias infantiles necesitan el presupuesto y las madres trabajadoras. Es muy importante darle su lugar a la mujer que está ocupando una vida económica de este país y que no se entiende la historia de México sin sus mujeres. Esa sería la primera. Segundo, el tema de discapacidad. El DIF nacional, yo tuve la oportunidad de ser directora del DIF nacional en el anterior periodo y ahí teníamos más de 2 millones de terapias al año en los más de 1,500 espacios, unidades básicas de rehabilitación en todo el país. Ya no tienen presupuesto, las personas con discapacidad no tienen ahorita un lugar en donde puedan tomar sus terapias y no se habla de la prevención de la misma. El 50% es por accidente. El tamiz neonatal, esta gotita de sangre que le toman a los niños en los hospitales para ver cómo viene su carga genética y la prevención de enfermedades, regresarles recursos, los implantes cocleares. Cuando hay la noticia de que tu hijo es sordo, es devastador. Pero si hay una alternativa de una tecnología que revierte esta condición, pero vale $25,000. En la administración anterior logramos 1,600 implantes. No es posible que la educación no importe, las escuelas de tiempo completo. Había apoyos para niños superdotados. Esto parece superficial y lejano, pero México tiene un número muy importante de niños que tienen esta calidad y que necesitaban apoyos. No es posible que se haya bajado el presupuesto de los hospitales de nutrición, cancerología, cardiología, enfermedades respiratorias. Pero la nómina de los siervos de la nación representa el doble de presupuesto del Instituto de Cancerología. ¿Dónde están las prioridades? Y esa será mi agenda, la niñez y los grupos vulnerables. Pues Laura Barrera, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, candidata a la reelección por el PRI en la Cámara de Diputados. Te agradezco, Laura. No, al contrario, gracias a ti, Paco, por esta oportunidad. Y permíteme cerrar con una frase que leí hace unos días que me impactó. No es lo mismo perder una elección en la democracia que perder la democracia en una elección. Puede ser la última vez que votemos. Gracias, Paco, por tu atención. Es un gusto. Gracias, Laura Barrera, candidata a la reelección por el PRI a la Diputación.